Hola, bienvenidos a Charlas Tequi, hoy con el tema el derecho de autor de la mano con el emprendimiento y la innovación. Bienvenidos, queridos amigos de itenlinea.com, a este espacio de Charlas Tequi, donde hoy tenemos un tema muy interesante acerca de cómo proteger las creaciones en diferentes ámbitos y sobre todo cuando usamos la tecnología, cuando implementamos innovación o definitivamente cuando hacemos cosas unidos a estas grandes herramientas que nos provee obviamente la tecnología. Estamos en una época de grandes cambios, donde el emprendimiento se ha convertido en un tema clave para emprendedores, para empresas y para todas las personas. Y hoy hablaremos sobre la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. Y para ello, pues quiero invitarles a que hagan sus preguntas ahí en las cajitas de nuestras redes sociales. Les invito a que le den like a este video y a que además nos sigan a través de Facebook, de Twitter y de YouTube, porque bueno, estamos desarrollando esta tarea con mucho cariño para toda nuestra audiencia y deseamos obviamente seguir creciendo para proveerles la mejor información. Y bueno, para hablar de este tema tan interesante, hoy tenemos una invitada muy especial y ella es Silvia Patiño, la directora de servicios jurídicos y técnicos de Clark Modet, una compañía que se dedica a la protección de los derechos de autor. Y vamos a empezar entonces conversando o preguntándote acerca de algo que no todo el mundo conoce y conoce muy bien, y es acerca de los activos intangibles. Vamos a definirlos, Silvia, defínenos qué es el activo intangible y bueno, si en algún momento eso que no tocamos, pero que creamos, pues se puede monetizar y de qué manera. Exactamente. Mira, en palabras muy sencillas, un activo intangible es esta creación del intelecto y de la imaginación humana que no puedes tocar, pero a pesar de que no lo puedes tocar, tiene un valor muy importante económico para su creador, ¿vale? Estamos en el escenario de una marca, de una patente, de un diseño industrial, de un derecho de autor que tú físicamente no puedes tocar y observar, pero que sí representa un valor muy importante para su creador. Y es una pregunta bien interesante de, bueno, y tengo este activo intangible, ¿qué hago con él? ¿Lo puedo monetizar? ¿Puedo saber cuánto cuesta? Y por supuesto, hay muchos métodos de valoración para los activos intangibles. Tenemos principalmente tres, que son los tradicionales. Podemos calcularlo según el valor de sus ingresos, cuánto está explotándose ese activo. También podemos estar hablando de un método de mercado donde lo comparo con el valor real pagado por la transferencia de un activo similar en unas condiciones similares en el mercado, o también el método de costo, cuánto nos costó a nosotros, a su titular, obtener ese activo, crearlo o reemplazarlo. Y esa información es clave para cuando tú vayas en sede de tu emprendimiento a sentarte a hablar con inversores, por ejemplo, o con otras personas que mediante acuerdos puedan llegar a explotar ese activo contigo. Si no sabes cuánto cuesta, bueno, no sabes cómo lo vas a explotar. Es un paso bien importante para esa comercialización, que es en últimas lo que tiene de atractivo este tema de protección de los activos intangibles. Bueno, y es que tú has mencionado algo muy interesante y es saber cuánto cuesta una idea, ¿cierto? Algo intangible, pero determinar definitivamente cuánto yo puedo valorar eso. ¿Y cómo se hace, cómo Exacto. sería esa valoración, Silvia? Esa valoración se hace a través de estos métodos que te estoy comentando hace un momento. Hay estos tres principales, que es mercado, costo, ingresos, pero en últimas a lo que lleva esa valoración es a tener un número sobre el que tú puedas trabajar con terceros. Cuando tú tienes claramente identificado tu propiedad intelectual, lo tienes valorado y luego tienes la opción de comercializarla y explotarla, tienes una ventaja competitiva frente a tus competidores en el mercado. Está clarísimo que es una herramienta súper importante para los emprendimientos que tienen base tecnológica y muchas veces mira que no lo tienen tan en cuenta. Muchas veces se olvida o ni siquiera pasan a la protección, que es el requisito previo, pues obviamente para tener ese derecho exclusivo que te daría el tener una marca, una patente o un modelo de utilidad, por llamarlo de alguna manera. Algunos ejemplos pues, de ese tipo de protecciones que puedes tener. Hay algo interesante y es cómo opera el derecho de autor y la protección a esa propiedad intelectual
cuando hay emprendedores hoy en día en gran escala, gente que está haciendo muchas cosas, uniendo la tecnología a sus ideas, ¿cómo opera este tema? Mira, es su mano derecha. Cuando estamos hablando de innovación y de emprendimiento, la propiedad intelectual se vuelve en una herramienta súper importante para llegar a una explotación o un éxito comercial con tu nueva idea. Lo primero que tenemos que aclarar es que las ideas en sí mismas consideradas no son objeto de protección bajo la propiedad intelectual. Lo que se protege es la forma como expresas las ideas. Eso es lo que hace el derecho de autor. Toma esa particular y original forma de expresión de esa idea y te da un derecho exclusivo sobre ella. Cuando estamos hablando también de propiedad intelectual, no solamente estamos hablando de derecho de autor, estamos hablando también de una protección ya de temas técnicos, estaremos en el campo de la propiedad industrial con patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, pero también de cómo estamos mostrando ese producto o ese servicio en el mercado y cómo estamos llegando a nuestros consumidores y a nuestros clientes a través de una identificación de marca o de diseño industrial. Entonces, es muy importante esa unión, un complemento indispensable entre los desarrollos y la innovación y la protección vía propiedad intelectual. Muy bien, hoy nos encontramos, para los que están llegando a esta emisión, con Silvia Patiño, directora de Servicios Jurídicos y Técnicos de Clark Model. Y bueno, estamos hablando de propiedad intelectual, de ese intangible, de esas ideas que surgen a través de la innovación y obviamente unidas a la tecnología. Y una de ellas, pues obviamente, apreciada Silvia, es el desarrollo de software, de aplicaciones. Y yo sé que dentro del proceso de desarrollo, pues hay que proteger el código, hay que proteger esa innovación, los diferentes aspectos que hacen parte de las aplicaciones y de los desarrollos en general. ¿Cómo se desarrolla esta protección de la innovación? ¿Cómo se puede tener tranquilidad cuando hay alguien que está creando una aplicación que solucione algún problema y que obviamente dice, bueno, y esta idea no la puedo presentar o cómo la presento para que no vaya a sufrir obviamente una fuga, ¿no? Claro, no, y mira que tocas un tema que es a veces ignorado y que la gente muchas veces va divulgando sus ideas, sus desarrollos sin antes haber tomado las medidas de protección previa que le permitan después consolidar ese derecho. Lo primero que hay que ver es que todos estos procesos y estas etapas previas al desarrollo del producto debes mantenerlas bajo confidencialidad. Es muy importante la protección vía secreto industrial. Entonces, en la medida en que tú tengas un protocolo de manejo de información confidencial o, por ejemplo, que si te vas a sentar a contarle a alguien tu idea, tengas un acuerdo de confidencialidad en sede firmado, pues vas a tener esos principios de protección para que luego en el proceso de desarrollo, cuando ya se consolide un poco más el producto o el servicio que vas a ofrecer, pues tengas todavía la opción de protegerlo. En los temas de derecho de autor, que es bajo los cuales se protegen, se protegen los software en nuestra legislación, ese derecho de autor nace en el momento que nace la obra, en el momento que tú te sientas a hacer tu código y empiezas a dar todos los pasos para que este código ejecute una función bajo tu software, entonces tienes ya la creación vía derecho de autor. Esa creación te da la protección. Lo que puedes hacer posteriormente, y es muy recomendable, es registrar ese software bajo la modalidad de obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, porque eso te da una presunción de autoría. A ti te permite reconocerte como el titular de ese software. Pero las aplicaciones y los desarrollos tecnológicos no solamente se quedan en la etapa de software. Hay otras modalidades bajo la propiedad intelectual que son muy efectivas al momento de proteger esos desarrollos. Podemos estar hablando de una patente de invención, podemos estar hablando de un diseño industrial, podemos estar hablando de una marca. Entonces estamos viendo que estas otras modalidades no riñen, sino que van de la mano con los derechos de autor. Y estas sí requieren de ir ante la autoridad competente, que en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, para que te concedan el derecho. Ahí sí tienes que ir activamente a buscarlo. No es como en el campo de los derechos de autor, que nace con la obra. Aquí el derecho nace en el momento que te lo otorgan y tienes que ir a buscarlo. Entonces, en el momento que tú tengas una estrategia de protección comprensiva, que tenga
considerados tanto los temas de derecho de autor como los temas de propiedad industrial, pues vas a tener una base muy sólida para poder entrar al mercado con una ventaja competitiva y hacerte a ese pedacito de mercado que estás buscando con tu innovación. Excelente, muy interesante lo que nos estás contando. Y es que hoy en día, pues hay muchas tecnologías alrededor de todos los temas que hacemos en diferentes lugares, ¿no? Y también en nuestra vida diaria. Y dos tecnologías muy interesantes pues que están dando mucho de qué hablar, apreciada Silvia, son la inteligencia artificial y el blockchain. ¿Cómo esas dos tecnologías se integran para obviamente proveer protección a obviamente todos estos activos intangibles y a la creación y a las ideas? Mira, buenísima pregunta porque cada vez más la propiedad intelectual está de la mano con la tecnología y estas dos en particular han mostrado unos beneficios muy importantes al momento de la protección de estos activos intangibles. En el caso de blockchain, como tenemos esta herramienta donde nos permite tener una trazabilidad, una seguridad de dónde está el activo, de cuáles han sido las transacciones que se han realizado sobre el mismo, podemos utilizarlo en asuntos tan importantes como evitar temas de piratería, de copias, entender claramente quiénes son los autores o dueños de esos activos intangibles, hacer un trazado muy interesante en dónde y cuándo se ha transado sobre ese activo de propiedad intelectual. Entonces, estos temas de prueba de autoría, prueba de autenticidad, trazabilidad de los productos, vienen a ser muy relevantes en los momentos en los que estás frente a una comercialización de un activo intangible, como los derechos de autor, un software, por ejemplo. También tenemos temas muy interesantes en Big Data. Nosotros en Clarke Modet hicimos una alianza para desarrollar un producto que se llama iDictory, donde lo que hacemos es que a través de la inteligencia artificial hacemos todo un análisis de Big Data y podemos hacer una búsqueda especializada de información sobre patentes, donde al cliente le podemos entregar una información personalizada de qué es lo que está relacionado con su tecnología, porque en el mundo de las patentes, y es importante tener eso también claro, tú, como te otorgan un derecho exclusivo, ¿vale? Tienes que tener el cumplimiento de unos requisitos muy sencillos, que son novedad, que no se conozca en ninguna parte del mundo, nivel inventivo, que la invención no resulte obvia, y aplicación industrial, que es que la puedas explotar. Eso te da lugar a que tienes que revisar cuáles son los documentos, la información del estado del arte relacionado a esa invención para saber si cumples con esos requisitos. Entonces, a través de estas herramientas que utilizan Big Data, que utilizan inteligencia artificial, buscas una personalización de la información, porque la información siempre está ahí y todo el mundo piensa que es complicado y que blockchain es una tecnología difícil y que inteligencia artificial es una cosa pues que está fuera de su alcance, pero ponerlo al servicio de un propósito específico, lo que te hace es una presentación de información personalizada que te permite tomar decisiones, que en últimas es el objetivo, ¿no? Puedes tener decisiones tales como por esta línea de investigación no me voy porque ya está muy poblado el campo, por ejemplo. O en el país donde tengo interés de proteger, ya está protegido y si no la utilizo mediante una licencia voy a estar en un escenario de infracción. O puedes descubrir alianzas comerciales, por es decir, aquí hay un tema muy interesante de terceros que lo han comercializado, lo han protegido, ¿cómo entro yo a jugar en ese mercado? Y también te da información sobre qué tantas probabilidades tiene tu invención de salir adelante en un proceso de protección. Entonces, cada vez más la tecnología va de la mano de los temas de protección de propiedad intelectual. Y yo quiero que ya para ir haciendo el cierre de nuestro programa, pues que nos des, primero que todo, hay una pregunta que todavía está ahí por ahí navegando, está en el ambiente y es, ¿cómo monetizar los activos intangibles? ¿Hay algún proceso? Y yo entiendo que hay unas metodologías para descubrir cuál es el valor de esas ideas o de esos activos intangibles, pero digamos, ¿qué tendría que hacer yo si ya sé que, por ejemplo, mi activo intangible cuesta este valor? ¿Cómo lo monetizo? Mira, esa es una excelente pregunta y es el principal reto, incluso reconocido dentro de las políticas de propiedad intelectual del gobierno, y es la comercialización de los activos relacionados con propiedad intelectual. Yo ya sabiendo, valoré mi activo, sé que cuesta 5, por poner un ejemplo,
Con esa herramienta yo ya puedo entender bien cómo voy a participar con terceros. ¿Cómo lo exploto? Lo puedes explotar de manera directa porque ese activo te da un derecho exclusivo, ese activo intangible te da un derecho exclusivo, nadie más puede explotarlo en el mercado donde está protegido, pero también te da la oportunidad no solo de explotarlo directamente, sino de permitir que terceros lo exploten. Entonces tú puedes hacer varias operaciones, puedes tener un contrato de licencia donde permitas el uso conservando tú la titularidad sobre el activo, o puedes incluso cederlo, pues un activo que se puede vender y comprar, entonces puedes aportarlo, por ejemplo, a una sociedad donde tengas un emprendimiento. Tú llegas con este activo como parte de ese patrimonio que vas a explotar. Puedes incluso celebrar acuerdos con terceros para el desarrollo de esa tecnología. Entonces, sí que hay oportunidades para una explotación económica, no solamente interna, como te digo, sino a través de convenios con terceros, licenciamientos, acuerdos de colaboración conjunta. Puedes tener temas de cesión donde el principal activo en el que gira esa negociación es el tuyo, es tu propiedad intelectual. Bueno, y tú como experta, quisiera que nos dieras una conclusión bien interesante y es acerca de tus recomendaciones para obviamente cuidar las creaciones, las ideas, todo aquello que hace parte obviamente de la creación intelectual, que tiene una tendencia al crecimiento, porque hoy en día todos estamos ideando cosas nuevas, innovando, rompiendo paradigmas. ¿Cuáles serían tus recomendaciones entonces? Mira, totalmente, y es que la propiedad intelectual está en todo, en todas las actividades, en todos los mercados, en todos los sectores. Lo primero que yo siempre le recomiendo a mis clientes es que en esas etapas previas de desarrollo mantengan un manejo muy delicado de la información alrededor de ese desarrollo. O sea, tengan claro que esa información debe ser confidencial para que tú luego tengas la opción de explotarlo, ¿vale? Y no se te vayan a afectar los requisitos de protección posterior por una divulgación anterior. Luego que tienes este protocolo, digamos, de manejo de este producto, de este desarrollo de este producto, luego vas a identificar cuáles son las vías de protección más adecuadas para tu desarrollo. Puede ser, como hablábamos al inicio, un tema de software a través de derecho de autor, pero también ese software se puede ver reflejado en una interfase que puedes tener un tema de diseño industrial andando, por ejemplo, o incluso un tema marcario. Entonces, la correcta identificación de ese desarrollo dentro de las modalidades de propiedad intelectual te da una ventaja competitiva en el mercado al momento de su explotación. Posteriormente, cuando ya lo tienes protegido, ahí ya puedes empezar a hablar más claramente con terceros si es que es de tu interés para la explotación de ese activo en el mercado. Es muy importante y siempre lo doy este tip a mis clientes y es, si ustedes están protegiendo un invento vía patente de invención o están pensando en un producto que necesariamente no tiene que tener un tema técnico involucrado, sino que vas más hacia un tema marcario, no salgan al mercado antes de iniciar los trámites de protección. ¿Por qué? Si tú sales al mercado con una marca que no tienes registrada y luego te encuentras que alguien tenía la marca antes que tú, estás en un escenario de infracción, estás violando los derechos de un tercero. O tu marca puede ser tan descriptiva que luego no te la van a registrar y pierdes todos los esfuerzos de comercialización y posicionamiento. Lo mismo va al tema de patentes. Entonces, tú todavía no tienes la protección y vas a comercializar en el mercado ese producto o ese proceso protegido bajo patente o que estás esperando que se proteja bajo esa vía y vas a tener luego dificultades en el trámite para cumplir con los requisitos particularmente de novedad. Entonces, súper clave, siempre antes ver los temas marcarios y de protección de nuevas creaciones, si es que cabe tu invento y tu desarrollo en esa modalidad antes de irte al mercado. Bueno, Silvia, ha sido maravilloso compartir contigo esta charla Tequi en donde hemos podido rápidamente entender un poco más acerca de la protección de nuestras ideas y obviamente de la innovación en estos momentos en donde hay muchas personas, en donde muchos de nosotros estamos creando, imaginando cosas. Y qué bueno que existan personas como tú, expertas en este tipo de materia, para que obviamente nos ayude a canalizar la protección de todos esos emprendimientos. Y bueno, quiero contarles que en www.itenlinea.com todos los días tenemos información muy valiosa, así que no lo olviden, allí vamos a tener un artículo especial sobre este tema y agradecemos de forma muy especial a Silvia por haber estado con nosotros. Todo Gracias, gusto. Silvia. Ha sido un placer. Y lo que necesiten,
estamos aquí a la orden. Es muy importante contar con ayuda especializada porque muchas veces estos temas pueden ser un poquito difíciles de comprender para quien está arrancando en este mundo, ¿vale? Y es muy, muy importante contar con estas manos expertas para que puedan ayudarte y guiarte para tener la mejor protección posible. Excelente, claro que sí, muy buen consejo. Nos vemos a la próxima y no lo olviden, síganos, denos like, si les gustó este video, coméntenlo también. Nos vemos a la próxima, chao, chao. Chao, chao.